Bienvenidos. Es un gozo y un privilegio tener una nueva oportunidad de reunirnos para juntos estudiar la palabra de Dios en nuestra escuela bíblica dominical. Continuamos con la unidad 5, la culminación del ministerio de Jesús, con base en el Evangelio según Lucas. Hoy nos corresponde la lección número 24, titulada Arresto y juicio de Jesús. Los últimos acontecimientos del jueves en la noche han marcado el inicio de la pasión de Jesús. El Getsemaní representa la preparación al Calvario. En el Calvario Jesús entregó su cuerpo, pero en Getsemaní rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Su victoria ante Satanás fue evidente. Este no pudo evitar que la sangre de Cristo se derramara unas pocas horas después en la cruz para el perdón de pecados. Dura prueba vencida. Lucas ahora nos ubica a la puerta de los hechos que marcarían el juicio más trascendental de la historia. La primera parte de la lección, el beso del traidor. Lucas 22, 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, que iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Justo después de la fuerte tensión emocional que experimentó Cristo y en medio del tierno llamado a sus discípulos por ese momento de debilidad al no poder acompañarle velando y orando a causa de la tristeza, probablemente los invitó a ponerse de pie para combatir el sueño. Llega el tiempo establecido por Dios para el arresto de Jesús. No fue antes, durante los días de enseñanzas en el templo, ni tampoco después de la Pascua, como originalmente planificaban sus enemigos. Aparece Judas en la escena conduciendo a un grupo de líderes religiosos y la guardia del templo. El lenguaje usado por Juan puede interpretarse como indicador de una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, con linternas, antorchas y fuertemente armados. Una compañía de 600 hombres preparados y dispuestos para arrestar a Jesús con prontitud y diligencia. Aunque el beso era un saludo característico, esta fue la señal arreglada de antemano mediante la cual Judas identificaría a Cristo para los soldados. Su hipocresía llegó a su colmo al emplear esta señal de amistad y gozo como señal de entrega. La manera en que tomó por los hombros a Jesús para poder acercarse a su mejilla y besarlo es la forma en que los discípulos de aquel tiempo podían acercarse a su rabí para mostrar su afecto. Mateo añade que aún en ese momento la respuesta de Jesús estuvo llena de compasión y disposición para con Judas. Jesús sorprende a la turba al tomar la iniciativa de dirigirse hacia los soldados y confirmarles que ciertamente Él es a quien buscan. Después del arresto, Jesús es abandonado por todos. Sus discípulos huyeron. En referencia a Judas, repasemos los hechos. Fue delatado por su traición durante la última cena. Ofreció entregar a Jesús por el precio de un esclavo. Buscó la oportunidad, acordó la señal de identificación, acompañó a los enemigos al huerto de Getsemaní. Su cercanía física y últimas palabras con su maestro y amigo no lograron tocar su corazón. Como hombre que siempre fue falso y mentiroso, no supo reconocer el verdadero camino. Su ceguera espiritual no le permitió tomar la decisión adecuada. No le dolía haber ofendido a Dios, sino estaba preocupado por sí mismo, por haberse equivocado, quizás porque los hombres iban a odiarle. Cuando Judas vio cuán terriblemente eficaz había sido el resultado de su traición, le sobrevino un remordimiento frenético. Devolvió las piezas de plata diciendo:
Yo he pecado entregando sangre inocente. Judas es rechazado con desprecio por los mismos líderes religiosos con los cuales momentos antes había negociado. Un sentido de culpa y pesar le llevó a la desesperación y no al arrepentimiento para obtener el perdón de sus pecados. Emite su propia sentencia y la ejecuta. Se ahorcó. Es importante también considerar la actitud de Pedro, según el capítulo 22. Jesús anunció que le negaría, pero Pedro no consideró esta advertencia. Se sentía demasiado fuerte, pensaba que su amor al Señor siempre le permitiría serle leal. Sin embargo, llegado el momento, durante el interrogatorio de Jesús, estando Pedro en el patio de la casa de Caifás, se cumplió la profecía. Pedro niega 3 veces a Jesús. Jesús le miró a los ojos, y ese encuentro de miradas entre el Señor y su alardoso pero amado apóstol fue suficiente para que Pedro comprendiese su pecado. Muy dolido por lo sucedido, sale de allí huyendo y llorando amargamente. Como lo hace constar su vida posterior, sus lágrimas fueron de contrición verdadera y arrepentimiento sincero. ¿Cuál fue la gran diferencia entre la traición de Judas y la negación de Pedro, ambas predichas por el Señor y cumplidas? La actitud tomada por cada uno. Solo un genuino arrepentimiento cambiará tu destino de condenación a salvación. Jesús se coloca al alcance de sus enemigos y voluntariamente se entregó. Lucas registra que la noche era una hora perfecta para que los siervos de oscuridad se levantaran. Un triunfo temporal. Pero Jesús preveía su propia victoria final. Veamos ahora los acontecimientos que siguen al arresto de Jesús. Jesús fue juzgado de inmediato. Todos los hechos narrados en referencia a los juicios a los cuales fue sometido Jesús están embebidos en un clima de ilegalidad, pero a la vez soportan el cumplimiento de las profecías y el plan redentor. Fueron 2 los sistemas legales que condenaron a Cristo: el religioso o judío y el político o romano. El arresto y el proceso bajo la autoridad de Anás, Caifás y el Sanedrín correspondía a la ley judía. Los llevados a cabo bajo Pilato y Herodes correspondían a la ley romana. De Getsemaní a la casa de Anás. En cuanto al proceso llevado según la ley judía, comenzó con el interrogatorio informal de Anás, cuya presunta intención era proveer el tiempo necesario para que los miembros del Sanedrín se reunieran con prontitud. Anás sirvió en época anterior como sumo sacerdote y aún era una figura influyente. Su interrogatorio a Jesús es acerca de sus discípulos y de su doctrina. De la casa de Anás al palacio de Caifás. Caifás, como sumo sacerdote, y el Sanedrín procuraron sin éxito condenar a Jesús usando el testimonio de falsos testigos. Los azotes descritos sucedieron después del primer interrogatorio, antes de que el Sanedrín pudiera reunirse para su audiencia oficial. Versículo 66. Después del encuentro nocturno inicial de Caifás y el Sanedrín con Jesús, ahora esperan hasta el amanecer para emitir el veredicto que en todo caso ya había sido convenido. Mateo 26:66 y Marcos 14:64 así lo indican. Siendo de día, el Sanedrín interroga a Jesús por medio de 2 preguntas. La primera: ¿eres tú el Cristo, el Mesías? Una respuesta positiva sería interpretado como confesión de traición, pues todo Mesías se consideraba un rebelde potencial contra el gobierno romano. Así que les contestó sin usar su mismo lenguaje capcioso, lleno de maldad y desprecio que empleaba.
Responde usando el título de Hijo de Dios, adjudicándose efectivamente la condición de Mesías. Y la segunda pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Persiguiendo incriminar a Jesús delante del pueblo y así poder acusarle de blasfemia. La respuesta de Jesús, ustedes lo están diciendo. Sí, soy lo que ustedes han dicho. Los líderes parecen diferenciar entre el Cristo y el Hijo de Dios, pero en Jesús ambos títulos ciertamente estaban representados en él mismo. Considerar que la blasfemia era el delito más grave de todos los del Código Penal judío. Lucas solo menciona esta última sesión formal del Sanedrín, el cual, actuando como Consejo Supremo de los Judíos, que trataba y decidía los asuntos del Estado y de religión, declara a Jesús condenado formalmente. Concluye el llamado juicio de Jesús ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos. Ilegal en varios aspectos, por citar algunos. Arresto llevado sin acusación formal ni evidencia legal. Ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración y Jesús fue juzgado durante la Pascua. Los juicios por causa criminal tenían que empezarse y celebrarse solamente durante el día. Las sesiones nocturnas eran ilegales. Un veredicto de culpabilidad no podía darse en el mismo día a la conclusión del juicio, sino al día siguiente. Ningún acusado podía ser condenado sobre sus propias declaraciones, pero los acusadores buscaron las respuestas y admisiones de Cristo para condenarle. Caifás, el sumo sacerdote, infringió la ley judía al actuar como juez y acusador al mismo tiempo. Calificó de blasfemia lo que Jesús le respondió. Además, permitió que la guardia maltratara y abofeteara a Jesús en su presencia, en contra de la ley que protegía al acusado hasta su condena. Cada miembro de la corte debía votar individualmente para condenar o absolver, pero Jesús fue condenado por una gritería de protestas y desaprobación. Si se daba la pena de muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera llevada a cabo. Sin embargo, solo pasaron unas cuantas horas antes de que Jesús fuera puesto en la cruz. Por decreto romano se había despojado al Sanedrín del poder para ejecutar una sentencia de muerte. Impulsados por su exceso de odio, los jueces de Israel muy temprano, la mañana del viernes, llevaron a Jesús atado al pretorio, residencia de Poncio Pilato, a efecto de que éste homologara la sanción impuesta por el Sanedrín y ordenara su ejecución. Es así como se inician los juicios ante las autoridades romanas. La estrategia del Sanedrín fue reunir evidencias y formular acusaciones que pudieran interesar a la corte romana. La segunda parte de la lección presenta las acusaciones falsas y no convincentes del relato que encontramos en Lucas 23, versos 1 al 5, el cual dice: Levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: Hemos encontrado que éste pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él, dijo: Tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Del palacio de Caifás al pretorio de Pilato, su palacio y cuartel general de las fuerzas romanas. La pregunta de Pilato,
aun cuando estrictamente propia y judicialmente necesaria, sorprendió y desconcertó a los príncipes sacerdotales, los cuales evidentemente iban con la esperanza de que el gobernador sencillamente aprobaría su veredicto como cosa hecha y pronunciaría la sentencia correspondiente. Pero en lugar de ello, Pilato aparentemente estaba a punto de ejercer su autoridad y jurisdicción original. Entonces Pilato le preguntó a Jesús diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. ¿Qué acusación traían contra este hombre? Si Pilato hubiese aprobado la sentencia de muerte y entregado el prisionero a los judíos para que ellos la impusieran, Jesús habría sido apedreado, de acuerdo con el castigo hebreo decretado para la blasfemia. Sin embargo, el Señor había predicho claramente que moriría crucificado, método romano de ejecutar a los reos, pero nunca practicado por los judíos. Si los magistrados judíos hubiesen ejecutado a Jesús aún con la aprobación del gobierno, podrían haber provocado una insurrección entre el pueblo porque había muchos que creían en él. Los astutos líderes estaban resueltos a causar que fuera muerto bajo la condenación de Roma. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Es importante notar que ninguna acusación de blasfemia se presentó a Pilato, pues de haberlo hecho, el gobernador probablemente habría declarado que la acusación no merecía ser llevada a juicio, porque Roma, con sus muchos dioses, no reconocía la ofensa de blasfemia como la interpretaban los judíos. Los miembros acusadores del Sanedrín no vacilaron en reemplazar el delito de blasfemia, el crimen de mayor gravedad conocido en el Código Hebreo, con el de alta traición, que constituía la ofensa más grave en la categoría romana de crímenes. Para los romanos, el título Cristo tenía tonalidades políticas. Jesús sustituyó el empleo del término por el de Hijo del Hombre para evitar confusiones. En todo caso, siendo totalmente evidente para Pilato la actitud de humildad de Jesús ante todo el interrogatorio y el maltrato, era absurdo considerarlo como una amenaza a las instituciones romanas. Oficialmente anunció a los judíos la absolución del prisionero. A pesar de los intentos desesperados de los líderes judíos para acusarlo, Pilato estaba convencido de que Jesús no era un insurrecto, pero temió liberarlo por la ferocidad de las personas. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23:4, el versículo clave de la lección de hoy. Del pretorio de Pilato al palacio de Herodes. Cristo ahora ante Herodes. Pilato se sintió aliviado cuando supo que Jesús era Galileo, pues esto lo excusaba para remitirlo a Herodes y además podría ser el medio de hacer las paces con éste, porque antes estaban enemistados entre sí. Herodes quedó muy complacido cuando Pilato le envió a Jesús, porque aparte de ser un acto condescendiente para con él, también fue el medio de satisfacer la curiosidad que tenía de ver a Jesús, acerca del cual tanto había oído, cuya fama lo había aterrado y por medio de quien ahora esperaba haber efectuado algún milagro interesante. Pero Jesús se negó a responder al interrogatorio de Herodes. Ya éste había rechazado la verdad cuando la escuchó de Juan el Bautista y se había convertido en su asesino. Así que resultaría infructuoso que Jesús le respondiera. Herodes utilizó a Cristo y las acusaciones en su contra como una oportunidad para burlarse y divertir a Pilato. Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues tuvieron en común el mismo trato injusto y cobarde que dieron a Jesús. Finalmente, llega el último juicio. Jesús es llevado del palacio de Herodes nuevamente
al pretorio de Pilato. En esta tercera parte de la lección, el gobernador cede a la multitud, de acuerdo a Lucas 23, versos 13 al 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él. He aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Así que le soltaré después de castigarle. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Pero toda la multitud gritó a una, diciendo: ¡Fuera con ese! ¡Suéltanos a Barrabás! ¡Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a gritar diciendo: ¡Crucifícale! 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 Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cristo nuevamente ante Pilato, el cual sin decirlo pretendía declarar a Cristo inocente y pronunciar el veredicto de la manera más pública posible. Aunque Pilato lo halló inocente de cualquier delito, estaba dispuesto a azotarlo con el simple propósito de calmar a los judíos. Pero con todo, la severidad de este castigo no apaciguaría la sed de sangre de sus enemigos. Pilato, esperando poder concluir este asunto, aplica su último recurso: usar la costumbre de que en la temporada de la Pascua el gobernador perdonara y diera su libertad a cualquiera de los prisioneros condenados que el pueblo eligiese. En esos días se hallaba encarcelado, esperando su ejecución, un preso famoso llamado Barrabás, juzgado culpable de sedición y también de homicidio. Pilato pensó en pacificar a los sacerdotes y al pueblo, soltando a Jesús en cumplimiento de su acto misericordioso esa Pascua. Significaría una admisión tácita del juicio pronunciado sobre Cristo en el tribunal eclesiástico y virtualmente la confirmación de la sentencia de muerte, reemplazada por un perdón oficial. Este plan tampoco funcionó. Pilato pronunció la sentencia fatal: tomadle vosotros y crucificadle. Yo no hallo delito en él. Y se lo llevaron. Pilato afirma que es inocente de la sangre de este justo. Y los judíos declaran que la sangre de Jesús sea sobre ellos y sus generaciones. Pilato testificó de manera reiterada y enérgica la inocencia de Cristo. Al hacerlo, no solo condenaba a los judíos quienes exigían la muerte de Jesús, sino también a sí mismo, porque entregó al Salvador sin razón. La respuesta de Pilato revela su debilidad y falta de principios. Su deseo de agradar a los judíos por razones políticas, para librarse a sí mismo de la desaprobación de Roma, venció por fin su deseo de liberar a Jesús. Todo este ambiente de corrupción
y falta de integridad al impartir la justicia ha confirmado la sombra de la cruz sobre Jesús. Desde la noche del día jueves hasta la mañana del día viernes, en tan solo pocas horas, Jesús tuvo que ir de una autoridad a otra, debido a la impotencia que sentían cada uno para juzgarlo y condenarlo debidamente. Siendo reconocido inocente, ni Pilato ni Herodes hallaron culpable a Jesús. En medio de juicios totalmente ilegales, injustos y contradictorios, lleno de intereses propios, sus enemigos, aquellos que lo entregaron, acusaron y juzgaron, llenos de odio, premeditadamente con la sentencia ya en sus mentes y corazones, son usados, sin saberlo, como instrumentos para que Dios llevara a cabo su plan de salvación. Más allá de la riqueza de los detalles suministrados por los 4 evangelistas, todo, absolutamente todo, apunta a la cruz. Aplicaciones del estudio. ¿Quién es culpable por la muerte de Jesús? El juicio cae sobre la raza humana, no sobre una sola nación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios mismo ha provisto una opción disponible: arrepentimiento y fe en la obra de Cristo. El cristiano debe evitar las injusticias. Pilato accedió a la presión de la multitud enardecida por evitarse problemas. El deber del cristiano es hacer justicia sobre todas las cosas, aún a costa de su bienestar personal. Verdad y derecho antes que conveniencia. Les animo a realizar sus lecturas diarias como parte de su preparación personal. Con entusiasmo y corazones abiertos a recibir las enseñanzas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, les espero en nuestro próximo encuentro, aquí en su Escuela Bíblica Dominical. Dios les bendiga. Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Las guiadas con poder, el viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer.
hacer. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer, su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor